Hola, somos Juntos por la Senda y ya ha pasado casi un año de esta aventura. Una aventura que nos marcó hasta el punto de querer empezar un viaje que nunca fuera a acabar. Pero eso es otra historia. En esta os queremos mostrar cómo llegamos a la ciudad más alta de Europa, con nuestra furgocasa de 34 años, atravesando 5 países y haciendo más de 4.500 kilómetros y todas las peripecias que nos pasan en el camino. Si queréis ver más, quédate en este canal. La protagonista de esta historia, sin duda, es Gala, nuestra furgocasa. Y antes de empezar esta gran aventura, tocaba pasar ITV, una revisión que tenemos que hacer cada 6 meses. Y no estamos haciendo nada más que esperar. Los dos con un nervio terrible. Pasaremos. Bueno, lo importante es que la casa está lista. Madre. Llama a tu madre, bebé. Ya estábamos listos para salir. ¿Qué haces? Y poniendo alguna pegatinilla. Juntos por la Senda. ¡Qué chula! Está guay, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo queda? ¡Bum! Chacalaca. Muy chula, cariño. No sin antes celebrándolo poniendo nuestras nuevas pegatinas, despedirnos de nuestra familia y amigos y coger lo necesario para esta aventura. No me creo que estemos saliendo ya. ¡Uy! Aquí comenzaría la primera etapa, en Manilva. La ruta se presentaba amigable y condujimos unos 280 kilómetros por la noche hasta llegar de madrugada a Pedro Abad. Cuando llegamos era muy tarde, preparamos la cama y nos fuimos a dormir. Al despertar pudimos observar en las buenas condiciones que se encontraba este área y ver que estábamos completamente solos. Ahí está la carretera, un poco cerca a nuestro parecer, pero no nos molestó a la hora de dormir. Como podéis ver, el área dispone de todos los servicios que necesitamos y además son gratuitos. Definitivamente la recomendamos. Una vez habíamos desayunado... Oye, 20, ¿no? ¿Y el 18 no te lo has comido? Lo dejé escondido. Para ti. ¿Chocolate negro? Para ti. ¿Cómo me conociste? Quedan 4 días para el 24. La siguiente parada programada sería para Cuellos del Jarama. Hoy le tocaba empezar la ruta a Sandy y pronto tendríamos que parar en una gasolinera. Cuando llevábamos unas cuantas horas conduciendo, entramos en un polígono, buscando una gasolinera low cost. Y esto fue lo que nos pasó. ¿Estamos hecha gasolina? Me ha dicho... ¿A cuánto está la gasolina? Que hay que apuntarlo. Hazle una foto, porfa. Pues resulta que me ha dicho el chico que son el pueblo más caluroso de España desde hace 4 años. Menos un año que fue Écija. Pero 4 años consecutivos. Madre mía. ¿Y qué pueblo es? ¿Cómo se llama? Se llama... Estamos aquí en... ¿Cómo se llama? Iba a decir... ¿Cómo se llama este pueblo? este pueblo? Montoro. Gracias. Montoro. Montoro, para montar los toros. Así que nada, toma, estamos en el pueblo más caluroso y hace un frío caluroso. El GPS y nos vamos. Y mira esto, tenemos un sorteo de estos 4 números, por cada 20 euros te dan un número. Ajá. Y son dinero para echar dinero gratis en la gasolina. ¿En cuál es? Aquí. ¿Eso Así que dónde tendremos está? que volver a este pueblo, a Montoro. ¿Pero para siempre? Pero escucha, 48 grados y medio. Ah, sorteo el 5. 48 grados y medio. Tu cara se nota, ¿eh? El miedo que estás sintiendo. Es muy calor, mucho calor. Bueno. Muy amable, señor ese, la verdad. Y el de esa adentro gasolina. también, muy simpático. Sí, todo. también. Bueno, pues Volveremos. Nos vamos. Una vez repostado, salimos a la ruta. En el día de hoy nuestro objetivo era disfrutar del camino y es lo que hicimos. Por la tarde llegamos a nuestro destino. Vimos a la familia de Lucas, cenamos una rica tortilla y de vuelta a la furgoneta con dirección al barrio de Usera, en Madrid. Los que sean de Madrid o de una gran ciudad lo sabrán bien. Hay ciertas zonas donde no se puede entrar con un vehículo antiguo y eso nos hizo dar un rodeo enorme. Además de perdernos, pero al fin llegamos. ¿Pero a dónde llegamos? A una de las razones de este viaje. Así que, como cada noche buscamos un sitio para dormir, encontramos este parking en un barrio de Madrid llamado Casitas, que es uno de los más polémicos. Sin embargo, nos sentimos seguros y como veréis en otros vídeos, repetiremos.
Como podéis ver, somos los únicos que permanecemos. Ahora tocaba descansar, no sin antes preparar nuestra furgocasa. Buenas noches. Día 3, 21 de diciembre. Y sí, estamos entrando en un taller. Pero no es un taller cualquiera. Es el taller de Pedro, un mecánico de la vieja escuela, que es muy querido en la comunidad de furgonetas antiguas como la nuestra. Nos atendió de 10, enseñándonos todo lo que hay que saber sobre nuestro furgonetas. O sea, tiene meses y años sin... O sea, que seguramente estén atascado. Entonces hay que quitar esto de aquí, es la barra y meterle grasa. Sí, yo creo que era esa. Oye, esta. Sí, yo siempre he ido a la izquierda. Ahí es donde suena más, sí. Muévelo, creo. Bueno, si haces así es una Bueno, ya. más. Vale. Sí, se ve. A Pedro le seguíamos como un gato a un ratón, de aquí para allá, preguntando todo lo que nos venía a la cabeza. Teníamos muchas dudas y muchas respuestas a preguntas que aún no nos habíamos ni hecho. Ahora tocaba pedir una transmisión y pedir el kit de freno. Mientras esperábamos, Pedro seguía buscando cualquier problema que pudiera tener la furgoneta. Encontró un cable suelto en el alternador y una fuga en un tapón del bloque. Pero bueno, no suena. Y es que si te quito la holgura, a lo mejor si yo llevo el aprieto, a lo mejor se quita la holgura. Pero ya cambia la manera de trabajar el rodamiento. Vale. Y esto es fundamental, los rodamientos son fundamentales en el trayecto. Pues esto es lo que veo, así lo más urgente, la transmisión está... zapatas y bombines, los tambores no sé cómo estarán. Claro, pero es que luego tiene una tapita ahí, que a ver si la consigues en el desguace, que va aquí. Esa y esta, vale. Este frenillito va por el otro lado y cuando haces así llega y tapona la... Ya lo veo, a sí. esta. Ya veo el funcionamiento, ok. Porque si ahora le pones el frenillo te puedes salir dentro del coche. ¿Y tú cuando lo has tocado que estaba como sueltecillo? Estaba parado como para afuera. Ay, pero, ay, no, te he dado. Ay, pero, ay, no, Lo te he dado. siento, no, Ay. yo. Este reguerito, ahí lleva un tapón. ¿Lo ves? Ahí. Lo ves como si hubiera que está tirando agua. Esto es un tapón de bloque. Y luego lleva aquí otro. No quiero tocarlo, a ver si me empieza a tirar agua. ¿Lo ves? Esto. Sí. Aquí lleva otro, ¿no ves cómo este está mejor? ¿Una manita? Ahora lo veo. Ah, sí. Y este es igual que en el otro lado. Vale, lo veo. Hay que observarle porque ver tirar agua no le veo yo que tira, a ver si va a ser para algún tapón. Para ver si... Increíble dedicación la de este hombre. Hizo un reconocimiento completo a bala en tan solo media mañana. Eran las 12 y Pedro, rápido y veloz, se puso con los frenos. Esta máquina eleva los vehículos, pero en nuestro caso, al tener los bajos completamente llenos de depósitos de aguas sucias, suele ser muy complicado. Pero como siempre, Pedro nos sorprendió y pudo elevar nuestra furgocasa sin dificultades. Sí, está libre. Al lado de Gibraltar vivimos y hay mucho extranjero ahí. Ahí tengo yo varios clientes. Soto Grande y eso, pues todo eso hay mucho extranjero. Claro, nosotros trabajamos con extranjeros. Sí, yo soy niñera y el profesor. Claro. Pero bueno, nuestro plan es irnos para Francia. ¿Para Francia? Sí, el año que viene. Es julio del año que viene. Sí, más o menos. Julio. Tengo ahí también varios clientes que está la chapa débil, según si la humedad o... A ver, he estado 8 años parada en la de la playa, ¿sabes? Bueno, no te asustes que no se rompe. No, ya veo. Vale. Pues sí, vale. ¿Cómo? Sacaron el año pasado, como me dijeron, no debería estar... Ahora lo vamos a ver. Es muy importante que no vayamos con los frenos bien. Esto es el bombín, cariño, y estos son las zapatas, ¿vale? Vale. Y entonces hace así, y se abre y frena. Vamos a ¿Y ver. qué rueda era la que no te frenaba? La Hola. trasera. Con un destornillador te voy a enseñar a quitar freno. Con esto solo, con esto te voy a desarmar todo. Vale. Mira. En plan un poquito ñapa, ¿no? Sí, Luego bueno, no llama, pero mira, después mira. cuando vamos en viaje hay poca cosa. Siempre cuando trabajes, hazle una fotito. Sí, Por ejemplo, la lo tengo. posición, porque ahora yo eso me lo tengo comido. Siempre lo Luego hace. Esto va así, esto va acá. Y lo esto grabo así. también por Sí. si acaso, porque es que si no yo... Ok. Ajá.
Pero frenos es importante. Ha salido entero. Tirando el freno a mano. Vale, Pero la tienes que dejar ajustada. vamos. Destensar el freno a mano. Que la peña lo que hace es ponerla y luego con el freno a mano no tira o tensado. Pues entonces, si está tensado el freno a mano, esto no No llega. tira, Hay que claro. tensar bien esto y luego tensar el freno a mano y dejarla suelta. Esto de los pelos se lo limpia. Esto. El destornillador mágico. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Uno muy feo, así con pelo blanco? No, está sentado en el sillón. ¡Ah, hombre, chato! Ahora era el turno de la otra rueda, pero como es más de lo mismo, nos lo saltamos. 1:30 de la tarde. A la 1:30 de la tarde llegó el repartidor con las piezas ¿tenemos pedidas todo? tan solo hacía una hora. Sí, digo, uno de mesa. ¡Toma, transmisión nueva! Ya. Ha llegado pues todo. ¿Sujetas a? Mira alguna que tienes. ¿Dónde es? ¿Aquí o aquí? No, sujétala aquí y tal. Como siempre, Pedro aportando y enseñando. Eso es lo que antes giraba aquí atrás. Gran labor pedagógica por su parte. De nuevo, muchas gracias, Pedro. Cogimos los bombines, las zapatas y Dios sabe qué para volver a montarlo y nos pusimos a ello. Aquí podéis ver la diferencia entre un bombín nuevo y uno antiguo. Como veis, lijando un poco las zapatas, antes de ponerlas, la zapata. un viejo truco mecánico. Y ahora toca el montaje de las zapatas. Se ajusta un poco, un par de golpecitos, se mete el muelle este con cuidado que no se escape. Vamos, no. Estamos preparados. Ya está dentro. Te recuerdo que esto no es un tutorial, ¿eh? Y ahora la ruletilla esta empuja la zapata. Pim pam pum, chiquitum. Esto lo metes así. Ok. Se mete y se introduce el pasador ahí detrás. Y ahora el muelle del otro lado. Apretado. Y este muelle largo. Uy, qué oxidado está. Venga, lo metemos. Tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, así no es. Es al revés. Queda como más pegado el otro. Ahora hacemos palanca con el destornillador y con un poco de maña y con algo de cuidado, ya que este puedes olvidarte. Ya está. Venga, ya lo tienes, Pedro. Ahora toca el muelle de arriba. Ese se ve más nuevo. Más muelles. Como salgan volando. Hacemos lo mismo con el de arriba y menuda movida me parecía. Venga, ahora lo regulamos. Ruletilla, que os he enseñado Pedro antes. Y nada, ya para acabar este capítulo, ajustamos y probamos. No entra el tambor, mierda. Bueno, ajusta un poco más. Venga, probamos el tambor otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque estaba el contrato Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y ahora, lo que le gusta a Sandy. Va perfecta. Ahora se meten los tornillos, se aprietan bien, se da un par de vueltas y otros martillazos. Y venga, lo dejamos aquí, que tenemos hambre. Adiós y no olvides suscribirte.